Muy buenas tardes a todos. En esta hora damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y la vida que nos da para poder estar en este día una vez más ante el mensaje de la palabra del Señor. Agradezco a aquellos que nos sintonizan en esta hora y pues en esta hora nos vamos a unir para recibir así el consejo de la palabra del Señor. Para mí es una grande oportunidad, un grande privilegio el poder en esta tarde una vez más llegar hasta ustedes, y agradezco a Dios porque verdaderamente ha sido por su gracia que podemos hacerlo. En esta tarde quisiera estar compartiendo con ustedes sobre un tema muy importante, y ese tema es tomando decisiones sabias. En este día quiero compartir acerca de ese tema porque yo creo que cada día y todos los días cada uno de nosotros se enfrenta a diferentes decisiones que se toman, pero cuando tomamos decisiones sabias, verdaderamente eso va a venir a hacer una grande diferencia en nuestra vida. Y a veces quizás puede ser lo opuesto, pero yo quiero ser un poco positivo en esta tarde y pues quisiera que me acompañaran en esta hora. Vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, del versículo 3 en adelante vamos a leer. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4: si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los asirios, y llegaron a la entrada del campamento de los asirios. No había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los asirios se oyesen estruendos y carros de ruidos de a caballo y intrépidos de gran ejércitos. Y dijeron el uno al otro: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a hacer una palabra de oración. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias y rogamos que en este día, Señor, en este mismo momento, tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, Dios, a la hora de tomar tu palabra, Señor, como para reflexión nuestra. Yo pido que tú honres, Señor, con tu presencia este momento, y aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor, que tu palabra pueda también, Señor, hacer eco, Señor, hacer el efecto y ser de bendición para cada uno. Padre, ruego en esta hora que me fortalezcas y me guíes, Señor, a la hora de compartir tu palabra. Aquí estoy parado, Señor, solamente por tu gracia y tu voluntad. En esta hora, Señor, ruego, Señor, que de principio a fin tu presencia sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Así que quiero compartir acerca de tomando decisiones sabias. En la vida tendremos los momentos en los cuales hay que tomar decisiones, y más en los momentos difíciles de crisis es cuando necesitamos verdaderamente tomar esas decisiones que sean correctas y sabias ante la situación que se vive. Si tomamos un poquito de trasfondo antes de entrar en lo que verdaderamente quiero compartir, pues el trasfondo es que verdaderamente el pueblo vivía una crisis. El pueblo de Judá había sido sitiado, habían los asirios sitiado la ciudad, habían robado, habían llevado todo, les habían dejado sin nada. Y había una crisis profunda en aquel momento en los israelitas. Y pues aquí podemos ver de que se encontraban 4 hombres. O sea, estos 4 hombres eran leprosos, eran hombres que habían sido expulsados de sus familias, de la ciudad por causa de la enfermedad.
pues sabemos que los leprosos no podían estar cerca de las personas sanas porque esa lepra se podía contagiar con ellos, y eran las leyes que les permitían a ellos el poder expulsar a cada uno de ellos. En otras palabras, encontramos a 4 hombres en una situación difícil, donde ellos tenían que enfrentarse a momentos bien tremendos y donde tendrían que tomar decisiones ellos por la vida que ellos estaban queriendo todavía tener. Pues lo primero que vamos a estar viendo es cuando ellos decidieron hacer algo al respecto. Cuando estamos frente a crisis, algo tenemos que hacer al respecto. Y aquí estos 4 hombres hicieron algo al respecto en el momento que les tocaba vivir. Pues si fuésemos a describir la vida de ellos, sabemos que era una vida despreciable ya, o sea que estaban en una circunstancia bien difícil. Lo primero es que estaban fuera de la ciudad, estaban abandonados, vamos a decir, estaban en un momento difícil, pero todavía quedaba algo en ellos, y era el deseo de la vida. O sea, en ellos quedaba un pensamiento positivo y ellos querían vivir, pero entonces para ellos poder vivir necesitaban tomar decisiones en ese momento, necesitaban hacer algo al respecto. A veces nunca pensamos en lo que tenemos que hacer. O sea, ellos entendieron que estaban frente a una situación difícil, pero ellos decidieron hacer algo, y lo primero que encontramos es que ellos se pusieron de acuerdo. Primeramente se dieron cuenta cuál era la situación o cuáles eran las circunstancias que estaban, y se dieron cuenta que tenían que hacer algo ellos al respecto. Y lo primero que ellos hicieron fue entender cuál era la situación o describir la situación y ponerse de acuerdo para hacer algo. Eso es algo importante, que en los tiempos difíciles son decisiones que tenemos que tomar. O sea, lo primero es hacer algo y lo segundo es que hay que ponerse de acuerdo. Aquí la palabra dice que ellos se pusieron de acuerdo. Si tratáramos y ellos evaluaron la situación, o sea, tenemos que pensar en lo que tenemos al frente. Aquí ellos se dieron cuenta que había una situación bien difícil enfrente de ellos. ¿Y cuál era esa situación? Ellos tenían que tomar decisiones, porque si decidían regresar al pueblo, verdaderamente el pueblo estaba pasando hambre. Ellos ya tenían ahí varias cosas en las que pensar. Una era que ellos habían sido expulsados por ser leprosos, o sea, en la ciudad no se les quería. Ahora regresar a la ciudad donde no se les quería, pero encima de ello esta ciudad estaba sin alimentos. Entonces ellos evaluaron la situación y se pusieron de acuerdo. Ellos vieron de que en la ciudad no había nada que se les pudiera prometer, y eso es importante de que nosotros lo veamos para nuestros tiempos. Esos tiempos que nosotros vivimos también son tiempos de dificultades, son tiempos difíciles, donde nosotros tenemos que verdaderamente evaluar la situación, ponernos de acuerdo y accionar en lo que tenemos que hacer. Ver cuáles son lo bueno que podemos lograr y los contras que pueden haber. Pues aquí ellos evaluaron la situación y vieron que la ciudad no era nada recomendable para ellos. ¿Por qué? Porque no había nada que buscar en la ciudad. Ellos sabían que no había nada que ellos pudieran prometerles a ellos o ofrecerles a ellos. Pues ellos decidieron, en vez de ir a la ciudad, pues meditaron y pensaron, bueno, en la ciudad, si vamos de una u otra manera vamos a morir. Si nos quedamos aquí, primeramente ellos evalúan la situación de quedarse sin hacer nada, de quedarse de brazos cruzados, de no pensar en nada más que morir ahí como están. Y ellos decidieron que no se iban a quedar así. Lo segundo es que ellos decidieron que la ciudad no era lo que ellos necesitaban, no era el lugar donde ellos deberían de regresar. ¿Por qué? Porque allá igual iban a ir a morir de hambre, o quizás apedreados, o no sé de qué maneras, pero ellos evaluaron que eso no era lo correcto. Pues decidieron, pues vamos a enfrentarlo a lo más difícil, y aquí donde toman la primera decisión sabia. Ellos fueron al lugar donde estaban sus enemigos. Esto es ilógico, esto es como un poquito difícil de entender humanamente hablando. ¿Por qué? Porque verdaderamente los asirios eran, número uno, sus enemigos. O
O sea, los asirios iban y saqueaban la ciudad, y como ellos eran judíos, no podían pues pensar de que podía haber, pero ellos dijeron, por lo menos allá ellos tienen comida, y ellos decidieron, bueno, vamos a morir en este lugar, de una u otra manera vamos a morir, pues entonces vamos a ir donde está el enemigo, y ahí vamos a ir a ver, si nos dan la vida, la vamos a vivir, y si nos quitan la vida de una u otra manera, la vamos a perder. Así que vamos a ir donde están ellos. O sea, esta es una decisión arriesgada, una situación verdaderamente incomprensible, una decisión que al parecer no tenía sentido, pero no sé, aunque la palabra no dice si ellos habían escuchado el mensaje del profeta, si ellos habían escuchado de la promesa de Dios, pero ellos decidieron tomar esta decisión y fueron, dice la palabra. Entonces estos hombres no se quedaron en el lugar. Estos hombres tomaron acción y fueron a buscar la mejora de su vida. Estos hombres fueron a aquel lugar donde no se pensaba que podían ellos lograr nada, pero ellos se unieron como uno y fueron a ese lugar a ver qué era lo que podían encontrar. Tomaron una decisión acertada, aunque ilógica para nosotros, pero ellos tomaron una decisión acertada, vamos a decir una decisión sabia. Qué importante es el nosotros poner a analizar las situaciones a las que nos enfrentamos, las situaciones a las que estamos viviendo. O sea, es tiempo de que nosotros como creyentes nos demos cuenta que hay algo que nosotros podemos hacer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Y yo he estado haciendo énfasis que como iglesia necesitamos creer que Dios tiene respuesta y que necesitamos clamarle y orarle a Él. Aunque aquí la palabra dice que ellos no oraron, pero ellos accionaron y fueron. Y quizás nosotros en nuestro tiempo necesitamos accionar, necesitamos hacer algo, necesitamos no quedarnos de brazos cruzados esperando que suceda todo lo que tiene que suceder por sí mismo. Algo hay que hacer. Segundo, ellos decidieron, tomaron una decisión de llevar la bendición de Dios, o sea, la decisión de ellos lo llevó a la bendición de Dios. La decisión que tomaron ellos sin pensar lo llevó a la bendición de Dios. Hay decisiones que nos van a llevar a ver la bendición del Señor. Ellos vieron esta bendición con sus propios ojos. La palabra de Dios se había profetizado, había cumplido. No puedo entrar en esa explicación porque es bastante, pero sabemos que el profeta había hablado que la crisis, que la demora o que el sufrimiento del pueblo tenía un límite y que Dios iba a bendecirlos, y que Dios, Él estaba profetizando abundancia en el pueblo cuando el pueblo estaba viviendo en miseria. Pues ellos no lo estaban viendo, pero estos hombres que tomaron una decisión acertada, una decisión firme de ir a este lugar, dice la palabra que ellos vieron la bendición del Señor. Lo primero que ellos encontraron es que dice la palabra que el enemigo, Dios había hecho el trabajo. Dios es el que hace la obra. Dios es el que va a cambiar el panorama que a veces es no prometedor, porque Dios es fiel a su palabra, a lo que Él ha prometido, y aquí Él había prometido bendición. Pues estos hombres de alguna manera fueron llevados o llegaron a ese lugar por decisión propia, porque ellos querían ir y buscar la bendición. Ellos fueron a ese lugar, dice la palabra, y se encontraron con un campamento. En vez de ir a la ciudad, fueron al campamento enemigos, y ellos se encontraron con el milagro de Dios, con la bendición de Dios, que Dios había obrado de una manera poderosa, sobrenatural, ahuyentando el enemigo, poniéndole al enemigo en miedo, y el enemigo abandonó todo. Entonces dice la palabra que cuando ellos llegaron al campamento de los asirios, se encontraron con una ciudad que no estaba habitada. Todos se habían ido y habían dejado todo el botín que ellos tenían, toda la bendición, todo lo que habían robado, ahí lo habían dejado. Entonces dice la palabra que ellos entraron a ese lugar, y lo primero que empezaron a ver era que había abundancia de comida.
lo que ellos empezaron a ver es que no habían habitantes, que no habían enemigos, sino que había bendición, había comida, había vestido, había oro y había plata. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros decidimos verdaderamente, tomamos decisiones precisas, esas nos van a llevar a ver las bendiciones de Dios. Y aquí esta bendición era muy grande, pues dice la palabra que ellos se saciaron. Ellos saciaron su hambre. Ahora ya no iban a morir de hambre. Ahora ellos estaban saciados. Pero no solamente habían saciado su hambre, pero la palabra dice que encontraron vestido también. Y no solamente vestido, pero también tesoros, sino que oro y plata encontraron en ese lugar. O sea, la bendición de Jehová, la bendición de Dios había llegado a ellos. Ellos habían sido alcanzados por las bendiciones de Dios, porque ellos accionaron, porque ellos decidieron ponerse de acuerdo, porque ellos fueron a buscar la bendición de Jehová en ese lugar. Aunque ellos posiblemente no la veían de esa manera, pero ellos veían una oportunidad, y con esa oportunidad que ellos veían, ellos no se quedaron quietos. Ellos hicieron algo al respecto. Entonces dice la palabra, pero algo pasó con ellos. Y lo que con ellos pasó es que al principio, dice la palabra, empezaron a guardar la bendición de Dios. Empezaron a guardar, a ver todo lo que habían encontrado, y empezaron a enseñorearse de ello. Empezaron, dice la palabra, a esconderlo. Empezaron a guardarlo solamente para ellos. Y eso es lo que me lleva al tercer y último punto. Y lo que sucede es que verdaderamente, sin darse cuenta, empezaron a caer en ese espíritu de que solamente querían para ellos, en ese espíritu de no compartir la bendición. Al principio estaban en necesidad y Dios los bendijo, pero ahora que tienen la bendición, ahora ellos la están escondiendo. Ellos ahora están enseñoreándose, guardando todo, y sabiendo que el pueblo está viviendo en miseria. Y esa es otra de las cosas que quiero remarcar. ¿Cómo es posible que después de ellos estar ante la muerte, por causa del hambre, por causa de la miseria, por todo lo que ellos habían estado viviendo, ahora ellos no son sensibles a lo que ellos tienen que hacer con esas bendiciones que el Señor les ha dado? Ahora ellos están guardando y escondiendo la bendición. No puedo pasar por alto esto, pero eso es como un espejo, pero eso es como algo que refleja a veces lo que sucede con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se vuelve insensible. El pueblo de Dios se vuelve y piensa que las bendiciones que Dios le ha dado es para esconderlas, es para guardarlas, es para no pensar en los demás. Pues yo quiero decirle en esta tarde que lo que Dios le ha provisto, que las bendiciones espirituales que Dios le ha dado, que las bendiciones materiales que Dios las ha dado, no es para que nos enseñoremos de ellas, es para que las compartamos, es para que las vivamos y las pongamos al servicio de aquellos que están pasando necesidad. Pues aquí la palabra del Señor dice que ellos estaban saciados, que ellos estaban ya bendecidos, pero ellos se habían olvidado de los demás. No podemos olvidarnos de los demás. No podemos olvidarnos que las bendiciones de Dios son para que nosotros podamos compartirlas. Y aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 9, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ellos volvieron en sí, ellos se dieron cuenta, tomaron la decisión de no volverse nada más personas egocéntricas o personas que se satisfacían a sí mismas, sino pensaron en la necesidad de los demás. Y ellos dijeron: no está bien que nosotros verdaderamente, dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. O sea,
Habían buenas noticias para el pueblo, había buenas noticias para la nación. ¿Por qué? Porque eran días de buenas nuevas. ¿Qué? Porque Dios había movido su mano poderosa, porque Dios había obrado milagrosamente, porque Dios había cumplido la palabra que Él había prometido a través del profeta. Ese era un día verdaderamente de buenas nuevas, y ellos mismos caen en sí y ellos reconocen que verdaderamente no pueden callar las bendiciones que Dios ha derramado. Y yo creo que estos hombres nos dan un mensaje a nosotros, los creyentes, a los hijos del Señor, que verdaderamente no podemos callar las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Eso tiene que ver con la bendición espiritual del Señor. Dios había provisto, Dios había obrado milagrosamente, no para que ellos se llenaran solamente, sino para que lo compartieran, y ellos mismos reconocen que eso es maldad, eso es pecado, podríamos decir. Y ellos reconocen que verdaderamente si ellos no hablan, si ellos callan, y si ellos siguen siendo esas personas que no publican, no hablan las bendiciones del Señor, la maldad les va a alcanzar, el pecado les va a alcanzar. ¿Y qué quiere decirnos a nosotros esta palabra? Y es que usted y yo hemos sido bendecidos de parte del Señor. Usted y yo hemos recibido la bendición del Señor y no podemos callarla, no debemos callarla. Este tiempo de proclamar el mensaje de salvación, la provisión del Señor, lo que el Señor es grande y poderoso para poder bendecirnos aún en medio de estos tiempos difíciles que vivimos. Hay un solo lugar, hay un solo Dios, hay un solo momento donde nosotros podemos ir, y ese es a la presencia del Señor y esperar en Él y confiar en Él. Podemos nosotros seguir proclamando las bendiciones del Señor, compartiendo el mensaje del Señor. Ellos dijeron algo: no podemos esperarnos para mañana. ¿Por qué? Porque el mal nos va a alcanzar. En otras palabras, lo que quiere decir eso es que no podemos callar el mensaje del Señor, que para mañana puede ser demasiado tarde, que para mañana será un mal para nosotros el no haber compartido el mensaje del Señor, de las bendiciones del Señor. Así que esto lo llevó a ellos a reflexionar en su comportamiento, de la necesidad de los demás. Qué importante es que como iglesia o como creyentes reflexionemos en nuestro comportamiento que tenemos hacia las bendiciones del Señor, hacia lo que el Señor nos ha entregado y nos ha derramado sobre nuestra vida. Entonces yo creo que es importante. Ellos tomaron una decisión sabia, y la decisión fue: vamos y compartamos lo que tenemos de parte del Señor. Vamos y compartamos la bendición del Señor. Así que se dieron cuenta que las buenas nuevas no son para más tarde, no son para mañana. Para ellos esto les era mal. Pensemos un poquito nosotros. Si callamos el mensaje del Señor, si callamos y paramos nosotros de hablar de las bendiciones del Señor, y sabiendo que verdaderamente hay un solo lugar, hay una sola fuente de poder, hay un solo lugar de refugio, hay un solo Dios, hay un solo Dios de poder que puede ayudar a esta humanidad, necesitamos nosotros compartirles a todas las personas. Necesitamos compartir no solamente lo espiritual, pero lo material. Cuando hay necesidad cerca nuestra, no podemos nosotros ignorarla. Ellos se dieron cuenta que aquí había necesidad. El pueblo estaba pasando por una crisis profunda, donde la palabra relata que verdaderamente se estaban comiendo hasta los mismos hijos. Eso era una crisis profunda que había pasado, que estaba viviéndose en el pueblo, donde el rey verdaderamente estaba profundamente sumido en la miseria, donde al profeta no se le creía el mensaje. Es un tiempo bien difícil, pero Dios alumbra, Dios ilumina, Dios muestra su bondad, Dios muestra su poder y su bendición, no para que nosotros la guardemos, sino para que nosotros la compartamos. Y en esta tarde yo
Yo quiero animarle a usted a tomar el ejemplo de estos 4 hombres, aunque estaban enfermos, aunque eran leprosos, aunque tenían una enfermedad terrible, aunque estaban al paso de la muerte, ellos encontraron vida en el Señor. Yo creo que Dios puede hacerlo así en este tiempo que vivimos de crisis, de miseria, en este tiempo que vivimos de enfermedad. Todavía podemos proclamar que Dios tiene luz, que Dios puede iluminar en este tiempo y que la bendición del Señor no se ha cortado, que hay una esperanza viva, que hay un poder sobrenatural, que todavía podemos confiar en Él. Yo quiero animarle en esta tarde a usted no callar de las bendiciones de nuestro Señor, a compartir el mensaje del Señor, a mostrar que hay un Dios de misericordia y que hay un Dios que no ha desamparado. Aunque parece que estamos solos, todavía la mano del Señor no se ha cortado. Que en esta tarde Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios ministre su amor y su misericordia a cada uno. No podemos seguir callando, hay que accionar, hay que hacer algo al respecto. Es para la iglesia, es para cada creyente el no callarse. Hay que seguir proclamando las bendiciones del Señor, no sea que el mal nos alcance. En esta tarde, que Dios le bendiga. Quiero nada más hacer una oración en este momento. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu Espíritu Santo. Dios amado, de una u otra manera tú nos hablas a través de esta palabra. Hay algo que tenemos que hacer, Señor, y eso es que necesitamos accionar. Necesitamos ponernos de acuerdo, Señor. Necesitamos lanzarnos contra aquellas cosas, Señor, que el enemigo ha propuesto, Señor, para detenernos. Necesitamos lanzarnos sobre ellas, ir y confrontarlos, Señor, y ver tu mano de poder obrando, Señor, cómo derramas tú la bendición, Señor, que tú nos puedes dar ese aliento nuevo para poder proclamar las buenas nuevas, Señor, que tú tienes para todos. Ayúdanos, Señor, a ser personas conscientes que verdaderamente entendemos este tiempo como es, Señor, de especial. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y pedimos bendición para cada uno de aquellos, Señor, que nos escuchan, y los enfermos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga en esta tarde.